Yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste tú. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Walter por su hermosa parte especial. Y para continuar voy a invitar a nuestro hermano Davidcito, que tiene el tema central en esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Les invito a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Señor, bendice a estas personas, Señor. Señor, por favor, Señor, que mis palabras sean tuyas, Señor. Señor, guíame por el camino correcto, igual como todos nuestros hermanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y por favor, guíanos por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hoy ya vamos a hablar sobre los pies de Jesús. No muy a menudo hacemos referencia sobre una persona que tiene los pies hermosos. Hablamos muchas veces sobre la cara, el cabello, las manos, pero rara vez mencionamos sobre los hermosos que son los pies. Sin embargo, la Biblia habla sobre los pies hermosos. Por favor, hermana Graciela Ancalaf, ¿pueden leer Isaías 52:7? Ya, visita, espérame un chiquitito ya. Isaías 52:7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Amén.
En este pasaje bíblico, el profeta está describiendo los pies de Jesús, también como los pies de todo aquel que llega el mensaje de Dios. Ayer hablamos sobre las manos. ¿Y cuánto tiene que ver con el carácter? ¿Han pensado ustedes alguna vez que los pies de Jesús tienen algo que ver con el carácter? ¿Y nuestros pies también? Los pies nos llevan a ciertos lugares, nos llevan a lugares donde podemos hacer de utilidad y hacer la voluntad de Dios, o donde podemos hacer daño y ser tentados. Piensen a dónde nos han llevado los pies hoy. Nos han llevado a ser mandados para sus padres, nos han llevado para ayudar al prójimo. Los pies de Jesús nunca lo llevaron a lugares donde no deberían ir. Cuando los otros muchachos de la aldea de Nazaret iban a lugares donde podrían hacer cosas que no eran correctas, los pies de Jesús le llevaron a tener misericordia, a llevar misericordia y bondad. Además, todos los sábados los llevaban a la sinagoga. Siendo jóvenes los llevaban al taller de sus padres y a lo largo viajes de Jerusalén para asistir a las fiestas sagradas. Los pies de Jesús eran fuertes, recorriendo kilómetros a lo largo y ancho del país. En aquel tiempo no habían automóviles, trenes, buses, taxis, etc. Acá están. Y aunque había gente que viajaban en camellos, burros, leemos que Jesús generalmente fue caminando a todos los lugares que visitó. A lo largo de sus viajes que hizo Jesús desde su comienzo en su ministerio con su bautismo en el río Jordán, su viaje al desierto, donde ahí fue tentado, luego fue al norte de Canadá y luego a Capernaum, de vuelta a Jerusalén para la Pascua, yendo por Judea, pasando por Samaria, hacia Galilea, donde fue rechazado por la sinagoga, y donde realizó muchos milagros en las inmediaciones de Capernaum y Galilea. Y luego, muy al norte, en los términos del Tiro, fue donde atendió a la hija de su mujer Sirofenicia, hacia Decápolis, vagando por Cesarea y Filipos, en el norte de la transfiguración, nuevamente a Jerusalén, de vuelta a Galilea, Perea, Betania, Berea, Jericó, finalmente Jerusalén. Para las últimas acciones de su vida en esta tierra, Jesús caminó muchos cientos de kilómetros para llegar socorro y sanidad. Otra característica sobre los pies de Jesús eran voluntarios. Algunas veces se le pedía ir a lugares que podrían pensarse que estaban fuera de la ruta, pero Jesús nunca consideró ningún lugar como fuera de la ruta o fuera del camino. Cuando podía dar alivio a alguien. Por favor, hermano Carlos, ¿puede leer Lucas 8, 41 y 42? Bueno. Lucas 8, 49. 41 al 42. 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Hasta el 49, dijo. No, hasta el 43, está bien, ahí está. Ahí está. Aquí se le pidió a Jesús salir de su camino para realizar un milagro pero se iba a salir de la ruta.
se le pidió ayudar a su gran amigo Lázaro. Sin embargo, aunque por alguna buena razón, él no fue inmediatamente al lugar. Jesús atendió al llamado yendo desde más allá del Jordán a Betania. Los pies de Jesús eran firmes. ¿Han empezado ustedes a caminar para cumplir una orden difícil? ¿Se han vuelto para atrás? Jesús nunca lo hizo. Cuando salía a cierto lugar, llegó hasta allá cuando se propuso a caminar sobre el mar para socorrer a sus discípulos que estaban en el bote azotando por las olas. No titubeó y salió para allá para rescatarlos. Por favor. Hermano Sergio, puede leer Mateo 14, 24 al 27. Me imagino que te refieres a mi suegro, ¿cierto? A usted. Ah, Mateo 14, ¿cuánto? 24 al 27. Leo entonces. Mateo 14, 24. Al 27. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Amén. Gracias, hermano Sergio. Que lo lea en su lugar y la larga jornada de misericordia. Jesús supo exactamente lo que le esperaba al final de su jornada de misericordia. Jesús supo exactamente lo que esperaba al final de ella. Su lucha en Getsemaní, el arresto y el injusto juicio, la deserción de sus propios discípulos, la burla y la tortura, el camino hacia Golgotá, a la cruz y la burla de la gente. Pero sus pies se dirigieron al lugar sin vacilar, cuando fácilmente hubiera podido ir en otra dirección. Sin embargo, Jesús con paso firme se dirigió hacia Jerusalén. Aunque hubo quienes lo querían persuadir de no ir, él siguió adelante para enfrentar su aflicción. Los pies de Jesús deben haber estado muchas veces cansados por los largos viajes de misericordia y de bondad, lo que le llevaban de un lugar a otro, pero fueron muy pocos los que demostraron gratitud por lo que hacía. En ocasiones de la última cena, los discípulos tuvieron la oportunidad de lavarle sus cansados y polvorosos pies. Más ninguno de ellos se mostró dispuesto a hacerlo. Afortunadamente, en otra ocasión hubo una persona que mostró cuánto apreciaba lo que aquellos pies habían hecho. Por favor, ¿alguien puede leer Juan 12 a 3? ¿Alguien puede leer Juan 12 a 3? Te lo leo. Yo, 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. María Magdalena volcó el contenido del frasco de alabastro sobre los pies de Jesús, y cuando significó esto para el maestro, él recordó este acto de bondad y amor cuando sus pies fueron clavados en la cruz. Poco tiempo después, finalmente los pies de Jesús eran pies sufrientes. En su último día en la tierra, aquellos pies fuertes que nunca lo llevaron a donde no debería ir, que siempre tuvieron dispuestos a llevarlos donde pudiera ayudar a otros, fueron atravesados por clavos. En la misma manera que sus manos, y clavando a una cruz para sufrir y sangrar por nosotros. No podemos hacer hoy por Jesús lo que hizo María Magdalena, pero podemos ofrecerle nuestros pies para servirle a Él.
podemos ir en su nombre, ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Podemos ir a casas a llevar libros que ayudarán a las personas a conocerle mejor. Nuestros pies podemos mostrarles dispuestos a ser mandados para nuestros padres y podemos usar nuestros pies tal como usó Jesús en su niñez y juventud, para apartarnos de las obras de los hombres e ir al campo a donde podemos ver y aprender de las bellezas de la naturaleza. También podemos usar nuestros pies para predicar el Evangelio. Ahora les voy a contar una historia sobre un hombre que en 1940 se enfermó de pulmonía, que en ese tiempo no había tratamiento para esa enfermedad y muchas personas morían a causa de ella. Este hombre se había informado sobre los milagros efectos de la penicilina. Un medicamento reciente descubierto, insistió tanto el doctor que finalmente accedió a recetarla. Los resultados fueron tan espectaculares que los 15 días después este hombre andaba caminando por la calle como si nada le hubiese sucedido. Todo el mundo comenzaba a acercar de los maravillosos efectos de la penicilina en su cuerpo. Años después este hombre se convirtió al Evangelio y los cambios de su vida fueron tan visibles y significativos que le sucedió los mismos que con la penicilina no pueden dejar de compartir las buenas y nuevas evangelios para ir a hablar incansablemente de las personas del amor de Dios. Aún en la actualidad, cuando contamos con aviones, trenes, barcos, lanchas, canoas y bicicletas, nuestros misioneros a veces deben usar sus pies para llegar a lugares distantes sin camino para llevar el Evangelio. Bueno, hermanos, esta fue la historia y este ha sido el final de mi predicación. Y les invito a orar para que Jesús nos lleve a lugares mejores. Dios, te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Cuídanos, Señor, y lleva nuestros pies, Señor, que sean los tuyos y podamos seguir tu camino, Señor. Señor, perdona nuestros pecados y cuídanos en el día y la noche. Y por favor, Señor, que no nos llevemos ninguna enfermedad, Señor. Señor, te queremos y perdónanos por todo en nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por todo. Señor, bendícenos, que nos vayamos bien en nuestras casas, que dormamos bien, Señor, sin nada malo, Señor. Señor, por favor, perdona nuestros pecados y protégenos. En nombre de Jesús, amén.